Quiero iniciar diciendo, como parte de introducción, conceptual en el viraje estratégico de este país, incluso a nivel comunicacional, reafirmar que el 1 de mayo es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. No es el Día del Trabajo, es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y prueba de ello es que un 1 de mayo, en justo homenaje a nuestros mártires y héroes de Chicago, así denominado un grupo de obreros que fueron ejecutados en Estados Unidos en el 86, por exigir derechos y pedir reducción de la jornada laboral a 8 horas. Esta lucha y esta gesta histórica no puede pasar desapercibido en un día conmemorativo como es el 1 de mayo, porque entonces no teníamos trabajadores, teníamos esclavos trabajando por 12, 14, 16 y 18 horas. Esta gesta, esta lucha, en alguna medida genera un quiebre estratégico en la vida de todos y cada uno de nuestra clase trabajadora. Sin embargo, en París, en el 89, donde se instituyó el 1 de mayo como homenaje a esos mártires y como jornada reivindicativa de los derechos laborales, es que ahí la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Repetimos de nuevo, de la clase trabajadora. Y esta busca y tiene consigo reconocer las conquistas y continuar en la lucha por las mejores condiciones para todos y todas. En este sentido, nuestro Ministerio de Trabajo, en este día tan especial de la clase trabajadora, nos solidarizamos con las luchas históricas y reiteramos nuestro compromiso con la clase trabajadora para ejercer una verdadera tutela de los derechos, haciendo cumplir el marco jurídico en materia laboral, algo que nunca había existido en la historia de El Salvador y especialmente en un Ministerio de Trabajo como el nuestro. Es parte del viraje. La actual gestión, presidida por los titulares que estamos acá presentes, yo creo que genera un compromiso histórico del gobierno del presidente Nayib Bukele. Nuestro presidente no necesita decir cuánto es el respaldo a la clase trabajadora. Y no lo define un 1 de mayo como esta fecha. Lo define un 1 de junio, cuando toma la decisión de poner al frente de este ministerio uno de ustedes, compañeros. Uno de ustedes. Acá este ministro lo que está es en calidad de préstamo, provisionalmente, mientras Dios y el presidente lo definan, pero fundamentalmente es un trabajador al igual que ustedes. Un trabajador prestado por un periodo de tiempo en un cargo de ministro. La mejor forma y la mejor evidencia clara y contundente del presidente Nayib Bukele de respaldar genuinamente la lucha y los derechos y la garantía de la tutela de los trabajadores, precisamente es el nombramiento un 1 de junio que dice, por primera vez en la historia, vamos a poner a un ministro de Trabajo que venga del movimiento sindical y que tenga el verdadero concepto del trabajador. Esa es la mejor garantía de todos ustedes. Por lo tanto, no se puede tener ni mínimamente un concepto de ambigüedad de cuál es la decisión y el respaldo que el presidente Bukele tiene para el sector laboral, partiendo que toma la decisión de nombrar a uno de ustedes. Nosotros eso estamos comprometidos y queremos reafirmar este 1 de mayo algunas de las cosas. Capacitación del más alto nivel de nuestro movimiento sindical. Nosotros formaremos el Instituto de Formación de Cuadros del Movimiento Sindical en El Salvador porque queremos dar el salto no solamente cuantitativo del movimiento sindical, sino el salto cualitativo. Y nuestro sector laboral representado por el movimiento sindical debe de dignificarse en todos sus aspectos de carácter integral, incluyendo la profesionalización, y ver a los cuadros del movimiento sindical que representan auténticamente los derechos genuinos de los trabajadores, similar como se ve en otras partes del mundo, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, con un respeto del más alto nivel, y este día lo han mostrado. Este día está demostrando que a pesar de la situación atípica que el mundo atraviesa, el movimiento sindical ha sido responsable, serio en este evento, no rompiendo las normas establecidas en
los decretos ejecutivos de emergencia y respetando fundamentalmente el distanciamiento social y todas las normas de bioseguridad que ustedes como dirigentes y como líderes han respetado en este día, y es algo que debo de reconocerlo. Nuestra agenda también incluye la construcción de la verdadera política de empleo en El Salvador, pero un empleo decente, porque de repente todo el mundo puede estar hablando de la conformación o definición conceptual de las políticas de empleo, pero no podemos conformarnos y quedarnos simple y sencillamente si no lleva su aspecto complementario la construcción de una política de empleo decente en El Salvador. Asimismo, con el establecimiento de que por primera vez en la historia, compañeros, en nombre de la clase trabajadora, debe de construirse un debate sobre seguridad social en El Salvador. Pero la construcción de un verdadero debate de seguridad social de forma integral. Porque de repente vemos planteamientos sobre el sistema de pensiones de muchos políticos cargados bastante de sensacionalismo, de populismo y de cualquier otra cosa que no genera un nivel de responsabilidad con un enfoque de seguridad social. La aspiración de este ministerio y de las políticas encomendadas por el presidente Nayib Bukele no es hablar única y exclusivamente del sistema de pensiones, sino hablar de la seguridad social y, por qué no, en el menor tiempo posible, lograr la construcción de un debate de la verdadera protección social, que es lo que se discute y lo que se ejecuta como políticas públicas en los países más desarrollados. No podemos construir un presente medianamente digno versus un futuro desastroso para nuestra clase trabajadora, que no se le garantice su último ciclo de vida en condiciones indignas y paupérrimas, casi condenadas históricamente por los gobiernos anteriores y por estos sistemas a la mendicidad de nuestra clase trabajadora. No podemos conformarnos, no podemos estar tranquilos, debemos de construir el verdadero debate de seguridad social lo antes posible, y además el debate de protección social que nos garantice que la persona debe de ser respetada, apoyada y protegido desde su concepción hasta la parte final cíclica del desarrollo humano. Esta semana se dio un caso a principios de semana que un busero sacó a una enfermera del bus por el simple hecho de ser enfermera. Por el simple hecho de ser enfermera la sacó. Y más allá de su uniforme, está una madre de familia, una mujer, una hija, pero la sacaron por ser enfermera. Días anteriores estuvimos dando una conferencia de prensa con el señor ministro de Salud y un periodista que también nos colaboran en darnos este tipo de casos. Un periodista dijo: miren, en una comunidad están sacando a una enfermera con toda su familia, con niños pequeños, por el hecho de ser enfermera. Hay sectores ahorita que se la están viendo a palitos y que hay que cuidarlos. Nuestra respuesta después del bucero fue a los 2 días hacer un acuerdo con Grupo Q y tener una flotilla pequeña de buses para estar llevando enfermeras y médicos. Pero no debería de ser así. Yo leí ahorita el documento en lo que estaban hablando, y me parece un documento muy honorable y muy noble, porque coincidimos en un punto que es importante, y me atrevería a decir que el corazón de este documento es la vida humana en todo su espectro. Un ser humano que tenga el derecho de estar saludable, un ser humano que está sumergido ahorita en una pandemia y tiene que respetar algunas reglas y tiene también que asumir algunos riesgos
desgraciadamente, que está metido también dentro de una crisis no solo de salud, sino también económica, como en todo el mundo, y que tiene la responsabilidad de cuidar a como dé lugar al que está a la par. Hoy el gran reto de que estemos aquí, más allá de que, bueno, todos somos trabajadores, es que nuestra función debe ser cuidar de la persona que esté a la par y de cuidar de los más vulnerables, sobre todo, y de abrazar eso y de usar nuestra influencia para que esto se vuelva en una cadena de cuidado de los demás, que no pasen más casos de enfermeras, y que eso no se haga una cadena negativa de hechos que no son dignos de este país. No es este país, nosotros no somos así y no tenemos que ser así. Y paralelo a eso, obviamente, hay el fanático de la división, ¿verdad? Y nuestra respuesta a eso tiene que ser: o estamos más unidos que nunca ahorita, en circunstancias diferentes, o nos caemos. Tenemos dos decisiones ahí. Yo voto por la segunda. No tenemos un ministro y una viceministra que voten por la segunda. Y yo estoy seguro que nadie aquí quiere eso. Pero tenemos ahora un rol más que cumplir y un reto más que cumplir, que es cuidar de los demás. No solo de nuestros compañeros trabajadores, nuestros colegas, no, están sus familias. Y hay otras familias que no conocemos que también hay que cuidar. Personas de la tercera edad. Nosotros hemos estado, en la oportunidad que hemos tenido, si no estamos gestionando cooperaciones, pues vamos a las comunidades. Cuando hemos podido, el domingo pasado estuvimos en Apopa. Hay niños, hay ancianitos, hay gente que necesita alimento, hay gente que necesita simplemente que alguien le diga todo va a estar bien. Pero nos necesitan, no solo al gobierno, nosotros somos una parte del todo de este país. Son estratégicos, ustedes son absolutamente estratégicos, son clave, pero son clave desde toda la arista, no solo como un miembro productivo de la sociedad que trabaja, que genera empleo, no solo es eso. Es que también somos gente que podemos dar una milla y dar la milla extra por alguien más. Ese es el rol que nosotros buscamos. Y si hablamos ese mismo idioma, nos va a ir bien como país, porque nos cuidamos todos. Si sobrevivimos a una crisis como esta y lo sobrevivimos de pie, este país se va a levantar en una velocidad que no tienen idea. Y tenemos que estar listos también para eso. Pero ahora, como bien dice esto, la salud es lo primero. Y el cuido al prójimo es lo primero, el cuido al que está a la par. Obviamente cuentan con nosotros. Tenemos un ministro y una viceministra de lujo que los reciben en su casa. Pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿A dónde más llegamos? ¿Cómo influimos más? ¿Cómo unimos más? ¿Y cómo hacemos más cambios positivos, sobre todo hoy en un tiempo de crisis? Si hoy en un tiempo de crisis hacemos bien las cosas, si hoy en un tiempo de crisis estamos unidos, si hoy en un tiempo de crisis sabemos a dónde queremos ir, si hoy en un tiempo de crisis abrazamos al otro y cuidamos de los niños, si hoy lo hacemos bien, en tiempos mejores, esto va a ser una carretera hacia abajo en neutro.
Y vamos a estar sobre todo más unidos que nunca, que es lo importante. Desgraciadamente hoy la representación, y a mí me da tristeza, hoy la representación no puede ser en la calle. Pero estamos acá y eso dice mucho. Y estamos acá con la recepción de un documento, lo repito, muy honorable, en el que pone a la vida del ser humano primero. Es el Día de la Clase Trabajadora y como tal merece muchísimo respeto, merece muchísima honorabilidad, pero sobre todo obliga a que si hoy estamos unidos, hoy tenemos que hacerlo mucho más. A que si en toda nuestra historia hemos dado 100 millas de camino por estar aquí, porque estamos acá, tenemos que dar 200 más ahorita. Nos lo exige nuestro país y nos lo exige la gente que lo necesita. Personas salen por codicia, vanidad y responsabilidad. Los comentarios en redes sociales sobre esta marcha son bastante negativos. ¿Cómo justifica usted que se realice este tipo de actividades en medio de una cuarentena domiciliar y aun cuando el gobierno ha dicho quédate en casa y sal si estrictamente es necesario? ¿Por qué es necesario salir este día? Este movimiento sindical que tenemos acá representativo, probablemente en una fecha normal debió haber movilizado 30, 40 mil personas en las calles. Lo más mínimo, porque acá están los dirigentes emblemáticos de toda una vida y que son organizaciones con base social. Sin embargo, en esta oportunidad no ha pasado de 80, 90 personas. En la Juan Pablo II, que tiene 1, 2, 3, 4, cerca de 6 carriles y que han traído un distanciamiento incluso adelante de 5 metros y que ustedes han sido los mejores testigos. Y aparte de ese distanciamiento social de los 5 metros, absolutamente todos protegidos con sus equipos de bioseguridad, pero aún más, a pie prácticamente caminando venían no más de 8 personas, el resto todos venían en vehículos, y ha aplicado prácticamente todas las normas que establecen los protocolos, tanto nacionales e internacionales. ¿Se justifica entonces? Lo que pasa es de que con 80 personas que vienen, cuando debieron haber movilizado 30, 40 mil personas, creo que también no se puede dejar desapercibido que este día es tu día, es el día de todos los que están acá presentes trabajando, es el día de la clase trabajadora, no por decreto legislativo ni ejecutivo del país, sino porque es el Día Internacional de la Clase Trabajadora y los compañeros tomaron todas las medidas y precauciones. Por lo tanto, yo creo que no es justo condenar una acción que prácticamente ha sido simbólica por no dejar pasar el concepto de dignidad de toda la clase trabajadora y que todos los que estamos acá somos trabajadores. Así que yo creo que es al revés. Creo que en una pandemia, en una situación atípica como la que atravesamos, y correr riesgos ellos en alguna medida de salir, es un mensaje loable que más que ser crítico debería ser aplaudible, porque están dignificando el concepto del trabajador o trabajadora a pesar de la situación atípica que el país y el mundo entero atraviesa. Nuestro mensaje es más de un gesto loable como gobierno que vemos, una acción de ellos y diciendo, ¿saben qué? El concepto, el nombre de trabajador, acá estamos presentes a pesar de esta difícil situación. Esa es la interpretación que nuestro gobierno hace como un gesto loable y admirable de los compañeros que están acá presentes. Entonces se podrían realizar marchas si se cumplen medidas. ¿Cuántos primeros de mayo tiene El Salvador? El calendario de los 12 meses. ¿Cuántos primeros de mayo? 1. Entonces, como no todos los días son primeros de mayo, tampoco no vemos algo normal que salgan todos. Vamos a ver, ¿cómo lo explicamos? Ustedes en los medios ponen que es Día del Trabajo. ¿Qué es eso? No es el Día del Trabajo, es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y entonces hoy ellos,
como un gesto loable, y que esto no lo define un decreto ejecutivo ni legislativo, sino que es un mérito a mucha gente que hoy por hoy, cuando cualquiera trabaja arriba de 8 horas, prácticamente se le paga su hora extra, fue fruto y producto prácticamente del esfuerzo de los héroes y mártires de Chicago, y que este día se conmemora, no acá en El Salvador, en el mundo entero se conmemora el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Perdón, ministro, con todo respeto, el decreto 21 del estado de emergencia establece que están prohibidas todo este tipo de actividades. Bajo esta lógica que usted ha planteado, implicaría que aquel salvadoreño que tiene necesidad de salir a trabajar va a violar la cuarentena, argumentando que tiene necesidad de llevar su alimento o llevarle alimento a su familia. O sea, ¿se está violando o no se está violando el artículo 21 que establece la cuarentena? Digo, el decreto. ¿Cuántas personas dice el 21? 50. 50. ¿Cuántos Digo tenemos? que hay 80. ¿Cuántos tenemos acá? No, acá. ¿Cuántos No, o sea, tenemos afuera, acá? Afuera. En la Juan Pablo II, en la que es de 6 carriles, salieron cerca de 80 personas, y cuando entraron en la cuadra de la Juan Pablo para acá, tomaron la decisión que el resto de compañeros se fueran y solo se quedaran 20 personas ahí. Miren, por eso es que nuestro país difícilmente históricamente ha crecido, porque no necesitamos enemigos que destruyan a los trabajadores, sino que los trabajadores destruimos a los trabajadores, y por eso no crecemos. Porque ninguno de los que está acá, ni de nosotros que estamos acá, somos dueños de los medios de producción de este país. Todos somos trabajadores. Y lo que ha habido este 1 de mayo es un gesto loable de ellos, simbólico, que prácticamente incluso para entrar ya a la parte de acá, que era un poco como la más angosta, tomaron la decisión de retirar la mayor parte de su personal y quedarse nada más con 20 personas allá afuera. Y acá, ¿cuántos han ingresado? ¿Cuántos, Yanira? 12. Estamos hablando que en total ahorita hay 32 personas. Para un evento tan grande y de trascendencia, si ustedes ven, incluso ellos están cumpliendo más las normas de distanciamiento social que los mismos medios. Sin embargo, yo no cuestiono a los medios, porque son nuestros trabajadores que andan haciendo su trabajo y que andan haciendo su esfuerzo. Y lo que hoy, este día, han hecho ellos, es no solo el nombre de ellos como trabajadores, sino ustedes, que son nuestros trabajadores, que debemos de protegerlos y ayudarles y apoyarles en todo. No lo vemos nosotros como gobierno, queremos ser contundentes, no lo vemos nosotros como una ruptura del decreto. Lo vemos como un gesto loable, que un pequeño grupo significativo, nada más simbólico, porque este día ellos debieron haber salido con 30,000, con 20,000, 30,000 personas a las calles, y no lo hicieron. Yo insto a que reivindiquemos que este es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ellos vinieron a ser Integral al sistema de pensiones, ya que en las últimas semanas se han presentado una cantidad de reformas a lo que ya está, y ustedes como gobierno habían ofrecido una reforma integral. Y lo otro va para el sector sindicalistas. ¿A qué se refieren exactamente cuando están diciendo de que hay que evaluar bien las condiciones a las que se va a salir después del 16 de mayo, si es que no hay otra prórroga al estado de emergencia y a la cuarentena? O sea, si los empresarios quieren salir a trabajar a partir de esa fecha, ¿ustedes como trabajadores van a acompañar, o ustedes como sindicatos van a tomar otra decisión de no acompañar a los empresarios y seguir en casa hasta que las condiciones sean más favorables para la clase trabajadora? La primera pregunta era sobre el tema de pensiones. Nosotros en la asamblea, tal como lo acaba de decir, hay 5 o 8 propuestas del sistema de pensiones, pero van bastante cargadas de populismo, y en otras palabras casi que es, miren, demos comida hoy
y hambre para el futuro, para nuestros trabajadores. La propuesta nuestra es una propuesta, como lo dije en mi discurso central, es con un enfoque de seguridad social que es mucho más amplio, que esto viene desde la concepción del ser humano y que finaliza hasta la última parte cíclica del ser humano. Y estamos hablando sobre la construcción de un proceso de debate de seguridad social y aún más de llegar al nivel de protección social en un momento dado, que significa garantías generales e institucionales para la clase trabajadora y no dejarla a libre albedrío en la última parte cíclica de vida del ser humano. Ese es como el enfoque que tiene hoy por hoy el gobierno. Estamos trabajando en eso como otros proyectos más, pero producto de esta emergencia prácticamente se ha quedado en el congelador el tema. No queremos entrar en el tema del populismo y además del planteamiento irracional y sin sustento técnico que tiene hoy por hoy la Asamblea Legislativa, sino más bien queremos hacer esto de forma responsable. Y por otro lado, yo sí creo que hay un acuerdo del gobierno con los diferentes sectores, incluyendo la Asamblea Legislativa, de que respetemos la declaratoria de emergencia que se ha postergado y que va hasta el 16, y hay una propuesta que incluso acá el Ministerio de Trabajo ha trabajado los protocolos con las empresas para que a partir del 17 vayamos construyendo el camino a la normalidad. No estamos hablando de volver a la normalidad, sino la construcción del camino a la normalidad. ¿Qué implica eso? Que de forma gradual se va a empezar a abrir el tema de la economía en nuestro país, probablemente con porcentajes en primer lugar. Segundo, ponemos el ejemplo de los call centers. El call center ahorita tiene 0.33 de distancia. No va a quedar con 0.33, va a quedar 1.52 metros. Van a tener que hacer ajustes incluso de la infraestructura, algunos de ellos, y otras propuestas que nos han venido que no pueden hacer ajuste de infraestructura, pero ponen divisiones de vidrios, por ejemplo, que aunque no tenga el distanciamiento de los 2 metros, pero el vidrio prácticamente es la barrera protectora de cualquier tipo de posible contaminación o contagio que pueda haber. Estamos trabajando en eso, en los protocolos, y gracias a Dios creo que si la Asamblea logra aprobar todos los decretos que se ha pedido por parte del Ejecutivo, estaríamos actuando con mucha fuerza en esta cuarentena domiciliar y posteriormente del 17 podríamos empezar a abrir de forma gradual un poco el tema de la economía. Ese es como el planteamiento a nivel global.